Ditz, hay varios temas que ocupan la atención, que ocupan los grandes titulares de la prensa, los servicios públicos, y el tema económico es lo más preocupante para los ciudadanos venezolanos. ¿Cómo desde la dirigencia política se deberían abordar estos temas? Acabo de escribir antes de entrar al estudio un pequeño tuit a partir de una noticia que acabo de leer, de que Venezuela volvió a aparecer, creo que por cuarto año consecutivo, como último lugar entre los países, mejor dicho, el peor calificado en materia de libertad económica. Y entonces yo escribí un tuit diciendo que la lentitud en los cambios económicos, que muchos hemos visto como un signo positivo por parte del gobierno, lentitud que quizás se debe al pesado fardo del chavismo dogmático, que por ejemplo era o es muy estatista y muy populista. Entonces pasar a las reprivatizaciones, a la superación de los controles, etcétera, para ellos ha sido difícil. Esa lentitud en los cambios puede terminar haciendo que el gobierno fracase, en particular Deberían ser más rápidos los cambios, claro, y más profundos y más audaces. También recientemente leí un informe sobre que la inflación, yo que al principio escribí incluso varios tweets también y di declaraciones y todo lo demás, celebrando que aparentemente se estaba produciendo una disminución sensible en la inflación de 250 que fue el año pasado. Al principio se hablaba de que este año iba a ser el 30, lo cual era una disminución monumental. Después se habló de 50, también me parecía una disminución monumental. Era la tercera inflación del mundo, pero sin embargo para Venezuela era una cifra muy positiva. Pero ya se está hablando de 150%. ¿A qué se debe esto? Que el gobierno efectivamente, porque algunos dicen, bueno, eso fue porque le mantuvieron lo que está establecido en el contrato colectivo, que si está establecido en el contrato colectivo lo que está firmado está y no se puede cambiar. Y eso tendría que haber formado parte de los cálculos económicos del gobierno. Algunos le echan la culpa a eso, lo de la ONAPRI y todo lo demás, eso es una ridiculez. Si usted tiene 1000 empresas que estatizó Chávez y solamente ha reprivatizado 15, 20, 30 y todas las demás producen pérdidas, son un desaguadero de los dineros públicos. ¿No funcionó esa metodología entonces? Claro que no, porque yo no soy fanático del antiestatismo, vamos a decir. Yo comprendo que el Estado, incluso en Europa, ha sido exitoso manejando algunos espacios de la economía y además regulando al mercado. Pero pretender que el Estado sea el factor económico central y que, por ejemplo, estatice 1000 empresas. Nosotros en el pasado, cuando yo era muchacho, le criticábamos a Carlos Andrés Pérez en su primer gobierno que había estatizado 380 empresas y que eso era una locura. Y decíamos, recuerdo yo, por ejemplo, Carbonorca, recuerdo, una empresa de carbón en Monagas, después de que salió el gobierno. ¿Funcionó eso en ese momento? No, no funcionó tampoco. También se dejó una enorme deuda. Algunas empresas del Estado requerían un financiamiento continuo, entonces la deuda continuó. ¿Qué le pasó justamente a Chávez? Entre otras cosas, él recibió, por ejemplo, una deuda de 30.000 millones de dólares que nosotros considerábamos una locura antes de Chávez. Y cuando él murió, entregó 100.000 millones de dólares. Hoy se dice que está en 150.000, 160.000. Por ejemplo, Sidor fue estatizada. Bueno, era una empresa del Estado, mejor dicho, creo que desde su origen. Después fue privatizada por Teodoro Pekov con el 20% de las acciones para los trabajadores de la empresa. Y esa empresa hasta 2007 producía riqueza, además le reportaba al Estado un pago de impuestos, se estatizó, empezó a caer en picada. Al menos el estatismo de Chávez no funcionó. Yo no digo, por ejemplo, que Sidor de pronto en manos de otro gobierno y en manos del Estado no pudiese haber funcionado bien, pero en manos de Chávez cayó en picada Sidor y ahora es una empresa que exige 350 millones de dólares todos los años de subsidio. Entonces, obviamente eso hace que el Estado gaste dinero
como no lo tiene, pone a funcionar la maquinita de hacer dinero, es dinero de mentira, y ese dinero, como todos sabemos, es una ley de la economía que tiene leyes como la ley de gravedad, produce inflación. Señor Ochoa, ¿y cómo desde la dirigencia política se avanza en este sentido para hacer frente a todo este conjunto de situaciones que viven los venezolanos? Pues yo a veces siento que mal, porque efectivamente para poder superar una situación como esta se requeriría de un gran acuerdo nacional. Yo a veces siento que los acuerdos a los que se trata de llegar son básicamente lo difícil es ponerse de acuerdo también. Claro, claro. Pero es justamente la función del político, es decir, el político de estatura, el político de Estado, no el político de la menudencia, de cómo saco yo una pequeña tajada, cómo hago para ganar las próximas elecciones, sino el político de Estado, el que ve al país en su conjunto, sabe que izquierdas y derechas, empresarios, trabajadores, civiles, militares, que todos somos necesarios. Yo siempre cuento que Venezuela tuvo dos grandes momentos de unidad, que fueron los momentos más luminosos de su historia, que fue la independencia, cuando Bolívar se abrazó con Páez. Ese fue un gran momento de unidad nacional. Los aristócratas de Caracas se estaban aliando con los plebeyos del llano, que era Páez. Y después, además, la unidad después llegó incluso a Colombia, a lo que es hoy Colombia, Nueva Granada, Santander y a Quito, etcétera. Después, la unidad contra la dictadura de Pérez Jiménez, eso también fue un gran momento de unidad nacional, desde la derecha de Copey hasta la izquierda marxista del Partido Comunista, pasando